Esto, los ecijanos decimos que esto estaba inicialmente diseñado para hacer una catedral y que después pues se quedó en la iglesia, en una parroquia importante mayor, y todo el mundo decimos lo que decimos. Va a durar más que la obra de Santa Cruz, va a durar más que la obra de Santa Cruz. ¿Qué hay de hecho en esto de que esto, y valga la redundancia, iba a ser una parroquia y se quedó, una catedral y se quedó en parroquia? Los orígenes, tuya la palabra. Pues no iba a ser una catedral. No. Ahora intento explicarlo lo más claramente posible. En este lugar en el que estamos, desde tiempos bastante antiguos, vamos, desde tiempos medievales, incluso tardoantiguos, de final de la época romana, existían ya templos, porque tenemos restos en el otro patio que vamos a ver a continuación. Existían restos de construcciones de esa época. Esos primitivos templos cristianos eran muy pequeñitos, eran unos templos domésticos, cuando el cristianismo todavía no tenía un gran auge en la época romana. Posteriormente se hizo también una iglesia visigoda, de la que también veremos restos, capiteles visigodos que hay en el arco mudéjar. Y después de la pequeña iglesia visigoda primitiva, sí se construyó una catedral, porque Écija fue, desde el siglo IV, fue un obispado, y por lo tanto tenía que tener un templo catedralicio, del que no quedan restos actualmente ninguno, ¿no? Entonces se mezcla un poco la realidad con la leyenda, y por eso se habla de que aquí se estaba construyendo una catedral. No, aquí es que estuvo la catedral de Écija hasta la época musulmana, hasta la invasión musulmana. Posteriormente el culto cristiano se mantuvo en Écija hasta el siglo XI, pero ya reservado en la iglesia de Santa Bárbara, a los que los califas de Córdoba, los gobernantes de Córdoba, dieron permiso para que los cristianos tuvieran allí su culto, hasta el siglo XI, en que fue ya suprimido el culto Santa cristiano. Bárbara, esa que yo decía en el reportaje de ayer con Eugenio, que es la gran desconocida porque está en un rinconcito ahí. Exactamente. Bueno, y precisamente hoy, 4 de diciembre, celebramos la festividad de Santa Bárbara también. Así que vamos a felicitar a todas las bárbaras, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a seguir poniendo en orden todo esto. Posteriormente, cuando ya desapareció el obispado, estuvo aquí la mezquita mayor de la ciudad de Écija, al culto islámico. Por lo tanto, siguió este solar, este sitio de la ciudad de Écija, dedicado al culto religioso. Cuando se restaura el cristianismo, al llegar el reino de Castilla en el siglo XIII, pues se construye una iglesia gótica, que era el estilo predominante en esa época, y el arco mudéjar es el único resto prácticamente que se conserva. Posteriormente hubo reformas de época renacentista del siglo XVI, y finalmente se decide en el siglo XVIII, luego lo vamos a explicar más claramente, se decide en el siglo XVIII hacer una reforma, porque parece ser que la iglesia se había quedado pequeña para el culto. La gente no cabía con comodidad de todas las celebraciones que aquí había como parroquia mayor, y en 1776, también motivado por los daños producidos por el terremoto de Lisboa de 1755, se empieza a construir este templo que hoy conocemos, pero no como catedral, sino como un templo de estilo primero barroco y después neoclásico. Por eso te digo que se ha mezclado la historia de la verdadera catedral que hubo en época medieval con estos restos que quedan aquí sin terminar de la iglesia que se construyó y que el pueblo ha ido dándole leyenda, ¿no? Exactamente, historia, pero ha ido rodeando de ese tipo de leyenda de que esto iba a ser una catedral. No, iba a ser lo que es, la parroquia mayor, la parroquia mayor de Écija. De hecho, el mayor creo que es la única que tiene 4 hermandades, ¿no? Bueno, tiene 3 de 4 y la de Gloria, ¿no? La de la Virgen del Valle, ¿no? No hay otra parroquia iglesia que tenga. No, creo que no hay ninguna que tenga este número de hermandades. Aunque eso no tiene nada que ver. Realmente el título de parroquia mayor es el título que se le concede por parte de la organización del Arzobispado de Sevilla
al ser la heredera de ese obispado que existía en la Edad Media. En la Edad Media, desde ahí viene. Exactamente. Desde ahí viene. Bueno, pero antes, corrígeme, me parece haber leído, no sé si, corrígeme, igual estoy diciendo una cosa que no lo... Era Santa Cruz de Jerusalén, ¿no? Sí, es Santa Cruz de Jerusalén. Es así, ¿no? Sí, sigue siendo así. Sigue siendo así. Que sigue siendo Santa Cruz de Jerusalén. Claro. La Santa Cruz siempre se refiere a la Santa Cruz de Jerusalén. Pero nunca he visto, porque en los papeles timbrados y tal, siempre Parroquia Mayor de Santa Cruz. ¿Nunca he visto de Jerusalén? No. Ni de hecho en la iglesia. No aparece de Jerusalén por ningún lado. Yo no lo he visto. Pasa que, claro, la Santa Cruz tiene su origen en Jerusalén. Bueno, pues cosas interesantes del sitio donde estamos, y si no vamos a pasar al otro patio. Bueno, aquí podemos, ya que estamos tomando imágenes de esta zona, aquí vemos cómo la iglesia tiene dos tramos que no se llegaron a cubrir. Estamos hablando de ese que se está viendo, mira ahí. Efectivamente, sí, estamos perfectamente, ahí se ve el arco de medio punto, ya del siglo XVIII-XIX. Esta iglesia fue diseñada en principio por Antonio Matías de Figueroa en estilo barroco, y posteriormente José Álvarez e Ignacio de Tomás le dieron un aire neoclásico, que era el estilo que ya se estaba imponiendo a finales del siglo XVIII. Por lo tanto, se trazó todo el espacio que iba a cubrir, se levantaron los pilares, se hicieron los arcos que unían estos pilares, pero no se llegó a poner la cubierta en estos dos tramos finales, que hoy lo conocemos como el patio, ¿no? Como el patio, pero que esto no iba a ser el patio, sino que era la propia iglesia, que llegaba hasta la calle. La iglesia tenía que llegar hasta la calle, con 5 tramos, de los cuales se han quedado 2 sin construir. Aquí estaríamos situados ahora mismo en la zona del trascoro. Esta sería la nave principal, aquí, ¿no? ¿O no? Esta sería la nave principal. Esta sería la nave derecha. De la derecha, y aquella la izquierda. Nave de la izquierda, lo que es el patio de entrada hoy. Y la obra se quedó ya totalmente, como la vemos hoy, en 1836. 1836. Se quedaron sin cubrir estos dos tramos y se terminó la iglesia en la forma que hoy la vemos. ¿Y pasa como hoy? ¿Por falta de dinero? Por muchas razones. Por falta de dinero, una. Por falta de las circunstancias que propiciaron este gran templo. Hay que recordar que a principios del siglo XIX se produce en España y en Écija también una catástrofe total, que fue la invasión francesa de Napoleón. Entonces los soldados de Napoleón entraron aquí en la ciudad, saquearon, hicieron muchísimos daños y muchísimo expolio. Esto provocó también el cambio de la situación política. La nobleza que había aquí asentada hasta el siglo XVIII y que había hecho posible el esplendor arquitectónico y artístico de la ciudad, tanto en edificios religiosos como en edificios civiles, esta nobleza marchó ya a la corte, o marchó a las grandes capitales, a Sevilla, a Córdoba, y abandonó Écija, no volvió después de haber huido ante los franceses. ¿Qué ocurre con esto? Pues que el poderío económico y social que tenía la ciudad de Écija en el siglo XVIII desaparece y entra en una época de gran recesión, y que dejó concretamente este templo, por todos esos motivos económicos, políticos, sociales, sin terminar. Bueno, pues estupendo, perfectas las explicaciones que está transmitiendo, como no puede ser de otra forma, del cronista oficial de la ciudad de Écija. Las palomas, no vamos a hablar de palomas, porque las palomas... si me permite una cosa, desde aquí lo que está enfocando, ve en el segundo arco, el que está allí en el patio, se puede ver incluso la evolución arquitectónica de la construcción. Se ve el ladrillo, el arco de medio punto, el otro que atraviesa aquí, y se ve cómo sobresale sobre el pilar de sillares un pilar más alto, el ladrillo moldurado. Eso correspondía a la primera construcción diseñada por Antonio Matías de Figueroa, como digo, en 1776, en estilo barroco. Pero cuando los arquitectos neoclásicos se hacen cargo de terminar el templo,
rebajan la altura de los pilares. Sí. En el interior de la iglesia no se ven porque están cubiertos, claro. pero aquí en el patio sí Buenos se días. ven perfectamente Sí. como los pilares de sillares, el pilar es más bajo y el pilar barroco sobresale por encima. Sí. Esto se hizo probablemente para darle mayor estabilidad. Claro. Era muy alta la construcción. Sí. Y la recubrieron con estos pilares de sillares de menor altura, pero quizás más fortaleza constructiva. Perfectamente descrito todo. Bueno, pues hoy con frío también, vaya tan frío que se ha venido. La puerta esta se tapó y vamos, que esta puerta no es la... No, esto- evidentemente ahí sí tenía que ir una la puerta. parte de que está de cal blanca, ¿verdad? Buenos días. Sí, ahí se ve el arco rebajado de ladrillo, que era el original, Sí. que ha sido recubierto con una construcción ya ahí Sí, falsa, ya, ¿no? ya. Porque probablemente las puertas principales del templo se iban a ser esta y la que está en el ventanal de la otra nave. Ya. Ahí es donde parece ser que podían ir las puertas puertas. principales. Buenos O días. incluso una puerta en el arco central. Ahora vamos a hacer referencia. Pasa anteriormente, pasa por favor. Muchos exijanos que se fueron hace 50 años que no han vuelto a decir dirán, uy, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? Yo me acuerdo que cuando mi hijo fue de viaje de novio a Roma, digo, ¿qué has visto? Dice, papá, allí muchas piedras por todos lados, muchas piedras y mucho... En fin. Bueno, aquí vemos perfectamente toda la pared de donde terminaba, este es el muro exterior del lado norte, de donde terminaba la construcción neoclásica. Allí se aprecian incluso elementos de este estilo, ¿no? Los triglifos, las metopas, la cornisa de gotas, todo heredado del Renacimiento directamente, pero el Renacimiento a su vez lo coge de las construcciones clásicas grecorromanas de la antigüedad, ¿no? Y el uso del ladrillo, que es una pervivencia del estilo mudéjar muy típica en toda Andalucía, sobre todo, y en otras regiones de España también, como Valencia o Aragón. Pero en esta zona de Écija el uso del ladrillo es fundamental, más que los pilares de piedra, por esa pervivencia cultural del mundo musulmán, del mundo mudéjar, pero también por una razón económica. Ya. El ladrillo es mucho más barato, es más fácil de hacer aquí mismo. No hay que traer la piedra de sitios lejanos, de canteras de la sierra, donde es muy costoso extraerlo, tallarlo y traerlo a la ciudad. Por lo tanto, el uso del ladrillo aquí en Écija es fundamental. Se ha hablado incluso, en términos artísticos, de un barroco mudéjar por ese empleo del ladrillo. Aquí vemos encima de esa puerta que comunica aquel patio con Sí. es un dintel mudéjar Sí, total, con el ladrillo formando unas dovelas a imitación del estilo musulmán y del estilo mudéjar. Ya. En el siglo XVI, estas arcadas de medio punto y aquella cornisa que veis, con aquellos remates también en ladrillo, son restos de la construcción que había aquí en el siglo XVI, como he descrito antes, ¿no? Ya. Una iglesia mudéjar en la Edad Media, una iglesia renacentista en el siglo XVI y posteriormente ya la actual, ¿no? La torre. La torre es Buena de torre. las que conservamos perdón. actualmente, es la más antigua si quitamos los restos de la iglesia de Santa Bárbara, ¿no? que la derribó el rayo a finales del siglo XIX. Que yo creía que era el terremoto, porque el terremoto de Lisboa lió la que lió. Sí, pero yo estaba mal informado. Me lo dijo Benítez. No, Rafael, fue un rayo. fue un rayo en 1897, creo que fue. Bueno, pues hablando de esta torre, es muy singular por esta característica. Es la más antigua del siglo XVI, levantada probablemente por Hernán Ruiz III, el hijo del constructor de la Giralda de Sevilla. Y además es singular también por su forma rectangular, no es cuadrada. Es la única torre de Écija que no es cuadrada. Es verdad. Que es rectangular. Este lado, como estáis viendo, es más largo que los laterales. Que los laterales, sí. La orientación está en norte y la sur son más anchas que la... Son más estrechas. Las del norte y sur son más estrechas que la este y la oeste. Exactamente. Que es aquella. Gracias. Esta primera parte hasta el cuerpo de campana es muy maciza, como veis nada más que tiene unos pequeños óculos, unos cuadrados, otros redondos,
pero no tiene balcones como tienen otras iglesias, como otras torres barrocas. Me subió a 6, ¿sabes? Sí. Y el motivo es que está recubriendo ahí en toda esa caña, como se llama, esa parte se llama la caña de la torre, sí. Está recubriendo los restos del antiguo alminar de la mezquita musulmana. Y que lo aprovecharon el arquitecto, lo aprovechó el arquitecto para darle consistencia a la sustentación de la torre, y él ya puso la decoración y los huecos en la parte superior, en los 3 cuerpos superiores. El primer cuerpo ahí lo tenemos, arcos de medio punto, con dovelas renacentistas sobre los arcos, también una balaustrada muy clásica en piedra, de distintos colores, gris, blanco. La decoración es muy sencilla, con nada más que con fajas de azulejo que van resaltando las líneas geométricas. En la parte superior, el segundo cuerpo, hay 4 achones a manera de imitación de fanales, ¿no? de faroles, digamos, que hacían la función decorativa en el segundo cuerpo. Y finalmente ya un cuerpo circular, que desde aquí no lo vemos, pero bueno, es un cuerpo circular que es una linterna, la coronación de toda la torre. Y lo que le falta es la veleta. Lo que le falta he escuchado yo decir que, porque como se restauró, en qué año se restauró. Vamos, está puesta esta, sí, pero fue una provisional que se impuso, que es simplemente una chapa. Y yo creo que tiene un objetivo, no sé si el párroco o la comunidad en general de restituir la veleta original. Sí, ahora veremos el modelo que está ahí en el interior de la iglesia y que se están buscando medios económicos para ponerla en la torre. Cuéntanos qué tiene de interesante el arco mudéjar. Bueno, toda esta parte donde se inició una excavación arqueológica para descubrir los restos de esa primitiva iglesia doméstica de época tardorromana, que se encontraron algunos restos ahí, nos habla de que todo este sitio donde estamos ha habido momentos históricos en que han estado dentro del templo, no como ahora que quedan ya fuera, ¿no? Y este arco mudéjar es de mediados del siglo XIV. Ahí se ve una labor que se llama de ataurique, que es de yesería, con motivos musulmanes, motivos geométricos, motivos vegetales, que no reproducen figuras humanas, sino todos estos motivos que digo. Los 2 escudos fueron puestos posteriormente, en época ya cristiana. Bueno, el siglo XIV ya era época cristiana. Me refiero a posterior a la elaboración de este arco mudéjar, se colocaron esos escudos que han perdido además sus elementos heráldicos, se han quedado planos y no sabemos ahora mismo qué representarían. Este tejaroz no es tampoco original, se colocó ahí con materiales de acarreo de otro sitio, con estos canes de madera, y se colocaron ahí después en época ya contemporánea para proteger un poco la yesería del arco. Qué riqueza tenemos, Grecia. Y los capiteles visigodos, estos 2 de la derecha, son visigodos, que son de los restos más antiguos también del templo. Estamos hablando siglo VII, siglo VI, siglo VII, que es cuando existía aquí la catedral, de la que hemos hablado antes, en época del obispado de San Fulgencio, ¿no? Obispo de Écija. Pues a ver si algún día conseguimos, igual que se rehabilitó los descalzos, una rehabilitación ya definitiva e integral. Pasa que eso estamos hablando de muchos millones de euros, pero terminar este templo, esta iglesia, este edificio religioso. La verdad que eso sería una aspiración muy bonita, pero yo creo que ahora mismo irrealizable. Irrealizable, ya es una utopía, vamos, una quimera, ¿no? ¿Y esta fuente tiene significado histórico? No, en los patios que había y que hay en muchísimas iglesias de España, en diferentes sitios, estos patios pues siempre tenían una fuente. Esto puede ser una influencia de 2 cosas. Una influencia de los patios de abluciones de las mezquitas musulmanas, donde los fieles se tenían que lavar antes de entrar a las mezquitas. Evidentemente no es el caso de la fuente, tiene aquí una labor simplemente decorativa o una función práctica de coger agua para lo que hiciera falta en la iglesia, pero que no tiene ninguna otra significación. Bueno, pues si ve que está todo, vamos, yo me estoy empapando, yo estoy alucinando con tus explicaciones, porque yo sabía de tus grandes conocimientos,
pero me está dejando anodado, vamos, y creo que se va a quedar más de uno flipando, como dice la juventud, flipando. Bueno, también, ya que estamos aquí en frente de este muro, pues decirte en los mechinales, que aquí están tapados con restos de ladrillo, que mucha gente se pregunta que por qué tienen las paredes exteriores de este templo tantos huecos. Y ahí no se meten los palomos, ¿no? Sí, estos aquí no, porque están tapados, pero en otras partes sí. Estos son mechinales donde se metían las maderas que sustentaban los andamios de la construcción. Como se quedó la iglesia sin terminar, quitaron los andamios y no dio tiempo y dejaron y de hecho ahí hay algunos que no están rellenos, no están tapados. Pero que hay personas que piensan que eso es por otro motivo y no tiene ninguna explicación rara, sino simplemente la parte de curioso. Pues mira, los andamios que estaban sirviendo en la construcción y que se retiraron. Ya sabemos una cosa más. Podemos pasar al templo. Pasamos. Y ahora ya me quitaré la gorrilla porque, por respeto. Vamos a ver. Bueno, de esta parte de la... Sí, aquí se puede observar ese tejado que inclinado nos está hablando de que estamos en la que tenía que haber sido la nave izquierda del templo. Exactamente, correcto. Y esta de nuestra derecha sería la nave central, que es la más alta, y se ve la cornisa. Efectivamente. Y está todo pues sin terminar y sin rematar. Esto claro. terminado estaría precioso, pero bueno. Vemos incluso hornacinas de los altares, de lo que iban a ser un altar, las basas para luego poner las columnas que luego las vamos a ver en el interior del templo igual, pero esto es una basa clásica imitada de los templos griegos, con dos molduras cóncavas, o sea, convexas y una cóncava en el centro. Es la basa ática, la que se hacía en Atenas. Y aquí estamos entrando en el templo. El cancel es muy sencillo, no es de los más ricos de Écija, pero bueno, es interesante. Los canceles de las iglesias écijanas también tienen mucho recuerdo mudéjar, porque son formas geométricas, rectangulares, cuadrangulares, con estrellas, heredadas del estilo mudéjar, y el estilo mudéjar a su vez del musulmán, ¿no? Y aquí vemos el techo de manera igual, nos recuerda muchos edificios musulmanes que conocemos, y luego los edificios mudéjares como el Alcázar de Sevilla, por ejemplo. Eso te voy a decir. Bueno, pues pasa a ver por delante si eres tan amable, y tú ya nos das nosotros, porque entramos aquí mucho, pero la primera vez que entra aquí impresiona. Impresiona porque se ve que tiene un porte. Y nos habla de la grandiosidad que hubiera tenido el templo si hubiera estado terminado todo lo que hemos estado recorriendo ahí en los patios. El templo, que iba a ser de cruz latina, que es la planta de cruz latina, es una cruz con el lado central más largo y los lados, o sea, el cruce de la cruz aquí en el centro, en el crucero, más corto. Pero aquí se ha quedado de una planta cuadrada. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por los laterales? ¿Por la nave central? Vamos a ver la nave central, si te parece, ¿no? para ver un poco la estructura, y ahora vamos viendo los detalles. Exactamente, ¿no? Que esto era más para... Esto se ha quedado reducido, ¿no? Bueno, sigue. Aquí Buenos días, Paco. ¿Sería usted tan amable de darle a las luces? Sí, es posible. Muchas gracias. Aquí vemos la estructura actual del templo, una planta cuadrada, que es lo que se llama de cruz griega, con los dos brazos iguales, ¿no? Pero no es porque se proyectara así como venimos explicando. En esta nave central vemos que sobre el crucero hay una gran cúpula semiesférica, dividida en 8 partes, 8 segmentos, y coronada por una linterna cuya función es dar luz. Por eso se llama linterna, de ahí viene nuestra palabra moderna también, linterna, aunque sea de pilas, ¿verdad? Sino que la linterna es este elemento que hace entrar la luz desde una posición cenital. Y que tampoco le dio tiempo a terminarse, pintarse ni nada, porque claro, en otros templos está decorada, exactamente. Esto está... ¿Cómo está? Sin ninguna adorno sin ninguna decorativo ni pictórica. nada. Sí.
O escultórica, que también la tienen... Escultórica sí, que es lo que te iba a decir ahora. Aquí tenemos en la base de la cúpula semiesférica, en esos triángulos esféricos que se llaman pechinas, hay figuras, unos relieves de obispos. Aquí tenemos San Crispín, mártir, obispo de Écija. Eso te iba a decir. Después tenemos San Probo, que también fue... Para enfocar este lado. San Probo, que también fue obispo y presidente de la Chancillería. La Chancillería era un organismo de gobierno judicial, o sea, hacía los juicios en la ciudad de Écija. Aquí tenemos a San Fulgencio, obispo de Écija, quizás el más conocido. Sí. Y en este último lado tenemos a San Isidoro, su hermano, arzobispo de Sevilla. Sí. Ese ha aportado a la iglesia importante número, ¿no? Ya de sacerdotes, sino también de obispos. Muchísimo a lo largo de la historia. Dice que se daban 1005 misas diarias. ¿No? Bueno, eso es algo que habría que poner muy en reserva, ¿no? Sí, es un poco exagerado. Yo creo que no había que aquí llegaron 1000 sacerdotes, ¿no? Corrígeme. No, pero como podían decir misa 3, 4, 5, 6 veces, pues repetían. El mismo, después eso se reguló por la iglesia, que no pueden decir más de X misas diarias, pero en aquella fecha por lo visto eso no estaba regulado. Pero corrígeme, aquí por ejemplo Santa Inés del Valle, donde estuvo la reina pernoctando y que está en la celda como está de aquella forma, que también había que rehabilitarlo. Llegó a tener 300, casi 300 monjas, ¿no? En un momento de esplendor, no, según dicen. Pero bueno, no lo sé, te estoy hablando de historias que se transmiten. Pero que el número de sacerdotes, porque evidentemente las monjas no decían misa, ¿no? El número de sacerdotes... entre los franciscanos, dominicos... No creo yo que hubiera nunca, pero un número muy importante sí, porque hay que tener en cuenta que en Écija llegó a haber hasta 22 conventos. De clausura, de clausura o de otro tipo también de asociaciones masculinos y femeninos, ¿no? Aquí vemos en los pilares, todas las naves están sustentadas por pilares rectangulares, con pilastras adosadas y que se coronan por estos capiteles muy sencillos, muy toscos, de estilo compuesto, es decir, el capitel jónico y el capitel corintio. El capitel jónico, sus características son esos roleos circulares que vemos allí, y el capitel corintio, las hojas de acanto que se ven ahí, muy poco señaladas, porque realmente es un estilo ya final del neoclásico que no destaca excesivamente la decoración. La cornisa superior es también una cornisa clásica. Esos cuadraditos que van corriendo por toda la cornisa se llaman gotas en los términos arquitectónicos, y van recorriendo toda la cornisa, y también estaban en los templos griegos ya, que los vemos en el Partenón de Atenas y demás, ¿no? Y se heredaron después a los romanos, y de los romanos influyeron en los templos renacentistas del siglo XVI y en los del siglo XVIII y XIX de estilo neoclásico, que por eso se llama así, porque es un clasicismo nuevo. Bueno, ¿nos centramos ahora en el altar o quieres seguir? Voy a terminar de decir, las bóvedas son de cañón, o sea, la bóveda de cañón es la bóveda de medio punto con lunetos, que son esos triángulos que se ven ahí y que dan sitio a ventanales, que en este caso algunos están cegados porque no se terminó el templo, aquellos ventanales laterales. Y en el centro, como he dicho, la bóveda semiesférica, y luego ya en las cuatro esquinas son bóvedas vaídas, que son como también una media naranja. Aquel es San Pablo, corrígeme. Aquella es San Pablo, una vidriera con San Pablo, el patrón de la ciudad, que como da hacia el sur, pues veis que ahora en estos momentos está iluminada por el sol. Bien. Bueno, pues más nos centramos. Pues aquí tenemos el retablo mayor. Este retablo mayor no es el original de la iglesia, como todo el mundo conoce. El original neoclásico, me refiero, del último templo. Está tapado por él, está ahí detrás.
cuando veamos los altares laterales, pues haré un poco también referencia, porque es muy parecido, simplemente que los altares laterales son más pequeños, que era el altar mayor neoclásico, pero era igual, prácticamente del mismo estilo que luego explicaremos. Este retablo barroco de la primera mitad del siglo XVIII pertenecía al convento de los mercedarios descalzos, es decir, las Gemelas, la antigua iglesia de la Concesión, que la conocemos todos hoy aquí como la Gemela, que es lo único que ha quedado, la fachada y las dos torres gemelas. Fue abandonado por los frailes en 1837, cuando la desamortización de los bienes eclesiásticos. El Estado se incautó de los bienes eclesiásticos, sobre todo de las órdenes religiosas, tanto de los edificios religiosos como de sus propiedades urbanas y rústicas. Esa es la conocida como la de Mendizábal. Exactamente, ¿no? Mendizábal era Álvarez Mendizábal era el ministro que hizo... Y por eso se conoce la ley, ¿no? La ley que hizo la desamortización. Lo importante es el año, porque lo otro pasa. Entonces ese templo se quedó cerrado y el retablo estaba allí, ¿no? Hasta que en tiempos previos a la guerra civil, los años 30, como era de propiedad municipal, lo utilizaron como de albergue de familias sin techo. Y estaba ocupado por personas que vivían allí dentro de la iglesia, que ya no tenían uso religioso, evidentemente. Y parece ser que empezaron, pues claro, a coger partes del retablo para hacer la candela y para hacerse la comida y calentarse y demás. Y estaban destruyendo la parte inferior del retablo. Entonces el arcipreste de aquella época, don Francisco Domínguez, que era el párroco de Santa María, pues pidió permiso al arzobispado y al ayuntamiento para llevarse el retablo a Santa María. Perdón? Eso estamos hablando de antes de la guerra civil. Eso es porque don Francisco me suena a mí. Antes de la guerra. No me suena porque yo nací en el 53, como hemos dicho. Pero y se lo llevó y estuvo colocado donde hoy está la Virgen del Pilar, allí en Santa María, en el crucero de Santa María. Posteriormente, a mediados del siglo, en 1950 aproximadamente, el párroco de Santa Cruz, don Fernando Torralba, solicitó al arzobispado traérselo aquí, ya que el antiguo templo del que procedía, el templo de la Gemela, pertenecía a la feligresía de Santa Cruz. Y entonces, desde 1950 aproximadamente, está colocado aquí como altar mayor. Como era más pequeño que el hueco, se le añadió todo ese medio punto que se ve allí. El medio punto. Ese medio punto no es original del retablo, se le añadió en 1950 cuando se trasladó aquí. El retablo terminaba en esa línea quebrada. Donde está encima de San Pablo también, ¿no? Sí, ahí. Donde está el escudo, donde están aquellos remates en forma de pirámide. Y se le añadió lo de la cruz. Y se le añadió donde está la cruz, efectivamente. Ya. Este es un retablo, como digo, del siglo XVIII, consta de distintas partes. La parte inferior, donde está la puerta del sagrario, vamos a acercarnos y lo vemos con más detalle, más de cerca. Eso se llama el banco. Esta parte de aquí inferior, donde está el sagrario, el banco. Y aquí en el centro pues está el altar, que es un altar interesante por la mezcla. Un altar de mármoles de diferentes colores, rosado, blanco, negro, y va formando... ¿Cuándo se celebraban la Eucaristía de cara? De espalda a los asistentes. Esto fue en el año 60, por ahí lo cambió un papa, sí, después, eso fue después del Concilio Vaticano segundo, ¿no? Después del Concilio Vaticano II, en tiempo de Juan XXIII y ya se quitó Pablo VI. Lo del latín, para que también se diera el latín, según he oído yo comentar una vez, que si no se llega a quitar el tema de latín en las misas, yo creo que hubiera sido, el idioma de comunicación, porque yo recuerdo cuando nosotros estudiamos, yo estudié en el laboratorio de San Fuencio, pero se estudiaba latín y griego. Sí, yo estudiaba latín en la carrera. Pero yo no sé, latín ya no creo que no se estudia, creo. Por lo menos los institutos a nivel que nosotros... Sí, muy poco. Pero si se llegan a seguir las misas diciendo latín,
Yo creo que en lugar del inglés, a lo mejor el latín hubiera sido, no lo sé. No creo, No lo sé, porque el esto latín ya- ya había ya- quedado relegado ya, prácticamente a como un idioma religioso, pero no ya, era ya. de uso popular. Ya. Aunque todas las lenguas romances, Sí. casi todos los idiomas europeos descienden del latín, al menos Exactamente. de la parte meridional. Bueno, muy bien. Bueno, este es el banco, entonces. Luego hay un primer cuerpo, que es donde está la hornacina principal, un segundo cuerpo, donde está la hornacina de San Pablo, y el remate, tercer cuerpo como con digo. la cruz. Y estas, donde están las figuras de los santos Vámonos. mercedarios, se llaman calles. La calle central, la más ancha, y luego las dos calles laterales. Esos son los elementos de un retablo barroco. Calle central. Bancos, cuerpos, que es la división en altura, Sí. y luego la división horizontal, calle central y calles laterales. Y están separadas unas de otros por estos elementos que parece como una columna o como un Efectivamente, pilar. un Se pilar, llaman estípites. Es un elemento típico del estilo barroco. Son de forma geométrica y siempre son rectangulares y van descendiendo en anchura de arriba hacia abajo, como veis. Pero en termina- este retablo en concreto. O no, en y cualquier- en muchos, muchos. hay algunos Hay que, otros que son unas columnas. hay otros que tienen columnas salomónicas, Exactamente. o sea que no, Ya, ya. no todos son Ya, iguales, ya, ya. evidentemente, pero los que tienen estípites tienen esta estructura, ¿no? El estípite es este elemento cuadrangular, ¿no? Y que termina siempre estrechándose en la parte inferior. Muy bien. La decoración es de madera tallada y dorada, de motivos vegetales, como veis, ¿no? En todos los elementos. Estas puertas, porque decorativos. se comunican los retablos normalmente para limpiar y tal, se deben de comunicar y esas puertas. Aquí en este caso, no, en este no, caso, no es así, la- ¿no? las puertas, Porque hay unas puertas las ahí. ¿sí? puertas normalmente comunicaban con la sacristía, que Ya, estaba en la parte de ya, atrás. ya. Aquí en este caso no está la sacristía, pero como ya te digo que vienen de otro templo, pues aquí las puertas no tienen una función clara, ¿no? Sí, pero me han comentado más de una vez que se accede desde dentro tal para limpiar y demás. Bueno, claro, eso hay ahí una escalera para Exactamente, acceder, por ahora ejemplo, para- a la hornacina principal, Exactamente, eso sí. Bueno, y los Bueno, vamos a comentar las imágenes. las imágenes, sí. La más principal, la Virgen del Socorro, de 1575, obra de un escultor de la Escuela Sevillana, Jerónimo Hernández. Una Virgen de estilo renacentista, anterior al retablo, por tanto, no pertenece a este retablo, sino que la Virgen existía ya anteriormente desde el siglo XVI. Destaca sobre todo la postura ya tan natural de que la Virgen coge con una sola mano al niño, el niño está vuelto hacia los fieles, mirándolo en una postura muy espontánea. Con la otra mano la Virgen se recoge el manto y la túnica, y estos están con una abundante decoración de lo que se llama es el estofado, el policromado. ¿Es la original en o está oro. restaurada? No, esta no está restaurada. Está muy bien conservada, ¿no? Pero no está restaurada esta Ya, imagen. ya. Y lo que destaca es la policromía. Sí, pero que está y sobre muy bien, todo el ¿no? oro, Ya, el ya, oro, ya, ya, el ya. dorado de los Ya, paños, ya, ¿no? ya. En la parte superior. Vamos acercando. En la parte superior está la figura de San Pablo, como ya Sí. hemos comentado, el patrón de la ciudad. En esa actitud normal con sus atributos, la espada y el libro de sus escritos a las distintas iglesias de la cristiandad mediterránea, y la espada como símbolo de cómo murió él. Fue decapitado. Ayer hablábamos con Eugenio del tema, vamos, o sea que yo la conversación, la pregunta, que la ciudad de Écija, lo volcada que está con la patrona, con la Virgen del Valle, y sin embargo con el apóstol San Pablo, pues ahí está. Sí, Ahí sí, está. es verdad que Ahí está. no Ahí tiene está. Ahí está. una gran Ahí está. Es devoción festivo popular. cuando la Virgen del Valle cae en domingo. Sí, se cambia la fiesta local. la fiesta local. Sí. Bueno. Aquí vemos estos 4 santos, Los que son están, santos, los más pequeños, estos los más- que los están más- con el hábito blanco, son santos mercedarios, como he dicho, que Mm. el retablo proviene de la iglesia de la Concepción, que eran los mercedarios descalzos. Aquel símbolo de la derecha, el de la mano derecha, lo que tiene, ¿qué es lo que es?
El de la parte superior Sí. tiene una palma Ah, y está rodeada por coronas. ya está. Ahora mismo no Ya, sé ya. exactamente qué Significado qué tiene. significa. Y luego hay pequeñas Sí, imágenes imágenes. también. Aquí hay otra imagen de San Pablo, pequeñita. Ya, ya. ¿No veis? Otra imagen de San Pablo en Y los otros este cuatro. lateral. Estupendo. La sillería, que sí La será. sillería también es del siglo XVIII, con el escudo de la parroquia de Santa Cruz, la cruz y los dos cipreses. Y toda esta decoración es de rocalla, es del último barroco, Años que 1780. Por ahí del siglo hombre. XVIII. Sí. Y, o sea, y está. Además, todas. Están todas. Sí, Sí, sí. son las cuatro estas son iguales, luego las otras dos son diferentes, las de la esquina. También hay que destacar los blandones, los grandes candelabros de madera del altar mayor, también con el escudo. También de la orina de su parroquia, fecha. Y también, sí, también del siglo XVIII. Estupendo. Bueno, y ahora viene el tema de. Del sarcófago. Que vino un día yo a una conferencia, un señor que vino de Córdoba, y estuvo una hora hablando del sarcófago. Claro, nosotros nos vamos a estar una hora. Vamos a estar una hora, vamos a estar un poquito menos. Lo que pasa es que no vamos a poder verlo porque está el paño. Si pudiéramos, vamos a ver. No, bueno, se ve. Sí, pero bueno, se ve. sí, lo Bueno, podemos. no. Este sarcófago es del siglo V, es de época tardorromana, o sea, ya muy del final del Imperio Romano, que terminó en el año 476, y se encontró aquí en los terrenos de la iglesia, haciendo una obra, pues se encontró en el suelo, y desde entonces se extrajo y estuvo colocado muchos años como frontal del altar de San Pablo. Allí, en aquella parte, estaba metido y solamente se veía el relieve, pero no se veía hasta que el anterior párroco, el actual párroco emérito, don Antonio que le mandamos Pérez Daza, un recuerdo. evidentemente, mucho cariño, Muchos porque años ha que hecho ha estado- mucho mucho. por el patrimonio artístico Sí, de la parroquia. Sí. Lo colocó como mesa de altar. Vamos a intentar explicar todo este significado. Es de un relieve muy bajo, digamos, o sea, no es un relieve que sobresalga mucho de la línea de la piedra, es de influencia griega. Y nos tendríamos que preguntar cómo, estando Grecia tan lejos de aquí, llegó esto aquí. Bueno, evidentemente, en esta época existía mucha influencia en el Mediterráneo occidental del Imperio Bizantino, cuya capital era Constantinopla, la actual ciudad de Estambul. Y parece ser que fueron artistas griegos, artistas del Oriente Mediterráneo, los que vinieron a Écija a hacerlo. No es que se hiciera allí y lo trajeran, sino que se hizo aquí por artistas que habían venido ellos aquí desplazados para hacer esta obra. ¿Por qué sabemos todo esto? Aparte de las características artísticas, que no nos vamos a meter demasiado. Porque los nombres de las escenas están en griego, están en letras griegas. Isaac, luego aquí pone Pille, en griego, que significa pastor. Y aquí Daniel, pero todo con letras griegas. Ya. Las escenas son el buen pastor en el centro, que representa a Jesucristo como pastor de las almas de los fieles cristianos. A la derecha, Daniel en el foso de los leones, que nos habla de esta escena cuando el rey Nabucodonosor ordenó echar a Daniel a los leones para que se lo mataran y no le hicieron absolutamente nada. Ah, ¿no? Y quedó libre. Ya. Y entonces el rey, viendo que había sido por intervención divina, pues lo mandó sacar del foso y le perdonó la vida. Y aquí la escena del sacrificio de Isaac. Se ve a Abraham con el cuchillo en la mano. En el centro, esto que parece una mano, es la llama del fuego. Del fuego. Y su hijo Isaac con las manos atadas a la espalda, dispuesto a ser sacrificado. Sí. Entonces se le aparece el ángel, le dice que no mate a su hijo, que ya ve Dios que sí, que lo ha obedecido hasta las últimas consecuencias, y que le ofrezca en su lugar un carnero que aparece enredado por los cuernos a un árbol, Estupendo. tal como nos habla el libro del Génesis.
¿Se ha restaurado o no? Tal como se descubrió, se puso... Que yo sepa, vamos, no sé si se le ha limpiarlo, hecho alguna limpieza, claro. lógico. El interior, que no podemos ver, pues tiene como una especie de almohada para la cabeza del difunto. Bien. Y hay unas manchas que don Antonio me decía a mí alguna vez, que no se han hecho análisis, pero se ven unas manchas rojizas que podrían ser algún resto de sangre del difunto que estuviera aquí enterrado. Ahí, por la calidad artística tuvo que ser un personaje importante, Sí. probablemente uno de los obispos Sí. de la sede de Écija, ¿no? de la que hemos hablado hace un rato. Sí, estupendo, pues magnífica explicación. Pues ya saben ustedes, Y además la mesa hay que de decir altar. que esta iconografía artística tuvo influencia después en obras de arte del resto de España en época de la primera Edad Media. Por ejemplo, los capiteles de la iglesia de San Pedro de la Nave en Zamora Sí. repiten las mismas escenas que este sarcófago. Ya, estupendo. Bueno, pues empezamos por los retablos distintos de las imágenes de las hermandades. Exactamente. O empezamos Sí, por la giramos. Virgen del Valle, o Sí, empezamos empezamos. por la Virgen del Pero Valle. a ver si está ahí Paco que nos encienda. Es que el Paco no está ahora mismo, ¿no? No, es que lo interesante sería. Vamos a ver si podemos. Si está esto cerrado. Espérate, perdona. Esto está cerrado ahora mismo. Pero bueno, a ver, yo que no tengo el teléfono de Paco. Bueno, vamos a entrar a la cámara aquí así, ¿vale? Y tú vas explicando. Ahí, bueno. Esta es la capilla que está dedicada a la patrona de la ciudad, la Virgen del Valle, y que fue construida en 1929, según nos dice esta placa que hay aquí a mano derecha. La imagen de la Virgen del Valle es de mediados del siglo XIV, es una imagen gótica, que es una imagen que está tallada con su ropa de vestir y demás. Lo que ocurre es que en el siglo XVI vino la moda de vestir con telas a las imágenes, la moda de vestirla a la manera cortesana, y desde entonces pues ya la Virgen se recubre con su túnica, su manto y demás, pero que debajo está... Sigue. Federico, sigue. ¿Podría decirle a Paco, hombre, que venga y nos abra, a Paco que venga y nos abra y le dé la luz a esto? A Paco que está ahí fuera, sacristán. Sí, a favor, hombre, si es tan amable, gracias. Ahí viene, venga, sigue. Como decía, toda la imagen es una talla parecida, lejanamente, pero para que los que nos están escuchando Perdona, se hagan la idea. que viene aquí este hombre no Lo que abre. hemos visto es la Virgen del Socorro, con unos paños policromados. Y le da la luz si eres tan amable, Paco. Gracias. Te estamos molestando demasiado, pero bueno. Entonces, El retablo sí. es un retablo que se hizo en esta época que digo, 1929, imita a un altar barroco, pero es ya del siglo XX. Ahí veis también los estípites que estábamos hablando antes. Se colocaron las imágenes de dos santos ecijanos, lógicamente, San Fulgencio y Santa Florentina. Y hay que destacar de aquí de la puerta del sagrario, que es en plata con incrustaciones de coral. Es una puerta muy interesante, que sería curioso que se pudiera ver desde cerca, porque claro, al ser el sagrario no nos acercamos nunca tan cerca. Ya. Veis la calidad artística del repujado de la plata y de las incrustaciones, ese color rosado del coral. También hay que destacar este frontal de altar, que es en jaspe, una variedad del mármol. No. Y Nuestra Señora del Valle, que aquí se ve perfecto, con su cúpula. Que ahí se accede para el besamano, ¿no? Sí, se accede para besar la mano de la Virgen a través de una cinta. Sí, ¿no? los Claro, santos ¿no? que están en los laterales, las imágenes de los laterales no... Sí, San Bien, Fulgencio y sí. Santa Florentina. Ah, Los dos hermanos santos y a su vez hermanos de otros dos santos, de San Leandro y de San Isidoro de Sevilla.
Estas sí son imágenes modernas del siglo XX. ¿Y este cuadro de la Virgen del Valle? Es un cuadro de la Virgen del Valle con un magnífico marco de estilo rococó también, de finales del siglo XVIII. Bueno. Y hay que destacar estos... pues no me había fijado yo, mira, ¿qué pasa? Estas grandes ánforas que son... la pintura original, ¿no? Provenientes de México. ¿Qué te parece? Se llaman tibores y vienen de Tonalá, de una población del estado de Guadalajara, en México. ¿Y de qué año viene esto? Bueno, ¿Cuándo lo han traído? No. Estos se trajeron de América, como veis están muy influenciados por el estilo de la pintura de los indígenas. Sí, Azteca, inca, ¿no? Azteca en este caso. Por ejemplo, las águilas y los jaguares. Estos que parecen gatitos son jaguares. Ya. Pero que está muy bien. Bueno, sí, está deteriorado, pero vamos, deteriorado. Está pero no, la pintura sí está bastante... Sí, bastante bien, muy buenas condiciones. Bueno, pues y están los dos, este y aquel, del otro lado, con sus tapas de madera. Que no me atrevo no, vayamos. Como veis, tiene su tapa de madera. Estupendo. Bueno, pues la verdad que me estoy enterando de muchísimas cosas que no... Aquí vemos otra puerta muy interesante. La carpintería écijana en el siglo XVIII fue de una calidad excepcional, inspirada casi siempre en los modelos mudéjares. Muy buenos artesanos. ¿Ves? Los modelos mudéjares, pero combinados con formas barrocas. Hay dos estilos aquí. El mudéjar lo representan las líneas geométricas, que forman sobre todo motivos de estrellas. Y los centros que dejan estas líneas geométricas tienen decoración vegetal barroca. Por lo tanto, se mezcla el estilo mudéjar con el estilo barroco. Y otro elemento muy característico de las puertas en Écija, que son los que llamamos orejones, que son estos elementos decorativos que hay en las esquinas de las puertas para darle una sensación de mayor anchura de la que en realidad tienen. Y el centro el símbolo de la parroquia. En el centro también la cruz con los 12 cipreses. Bueno, pues, estupendo, magnífica descripción de la capilla de Nuestra Señora del Valle, la patrona de la ciudad. Y ahora vamos de aquí para allá, ¿no? Y ahora vamos por aquí, sí. Aquí vamos a detenernos primero en la estructura arquitectónica, para que veáis cómo son los altares originales de estilo neoclásico de esta iglesia, que algunos están recubiertos, como el mayor, por los retablos barrocos. Este y los otros que hay en las otras tres esquinas del templo son los originales de finales del siglo XVIII, de la Reforma de José Álvarez y de Ignacio Tomás. Lo que nos recuerdan, y ellos quisieron hacer, era una puerta triunfal de la época grecorromana, ¿no? Veis aquí, por ejemplo, un tímpano triangular, las columnas... Sí, se pagan las columnas de Santa Bárbara, ¿verdad? Sí, bueno, claro que son del mismo estilo. Un experto como tú, claro, pero te das cuenta que un profano como yo, pues, claro, te lo referencia así. Los capiteles compuestos de los que hemos hablado ya antes, las cornisas, mezcla del estilo jónico con el estilo corintio, al igual que los de las pilastras que rodean la hornacina. Allí arriba están, en este caso, los escudos de la Hermandad de Jesús Nazareno abrazado a la cruz. Y en la vidriera, el escudo de la parroquia. Este cuadro, bueno, sigue. Bueno, vamos a hablar primero de la imagen central, que está en una hornacina que se hizo con posterioridad. Como veis, aquí no termina el altar en la línea del muro, sino que se hizo esa capilla que pilla parte del exterior, del patio, ¿no? Bueno, lo interesante es evidentemente la imagen de Jesús Nazareno abrazado a la cruz, de finales del siglo XVII. ¿Tú eres hermano? Sí. Y tengo que decirlo, no por presumir, sino porque, bueno, es un orgullo para mí que soy el hermano número 1, el más antiguo de la hermandad, ahora mismo. Y además hermano fundador de Jesús sin soga. Eso, de Jesús sin soga. Pero de esta no, en el siglo XVII no vivía yo. Es que me he acordado ahora, hombre, de lo de Jesús sin soga. En el siglo XVII no vivía yo todavía. Bueno, la imagen es del círculo de Pedro Roldán. Se dice que sí, de la Roldana. Bueno, puede ser. El círculo de Pedro Roldán era muy amplio. Hay que ver la Roldán y la Roldana. Un círculo en el que estaba su hija Luisa, su hija María,
y había sus yernos incluso, también tallaban. Por lo tanto, puede ser de cualquiera de ellos o de incluso de varios de ellos que intervinieran en equipo al hacerla. Destaca sobre todo la expresión del rostro, esa expresión doliente del rostro en este momento de abrazar la cruz, un momento que no es una escena del Evangelio. Y ahora cuento la historia. Esto no representa una escena del Evangelio, no es que Jesús abrazara la cruz antes de ser crucificado, sino que esto proviene de una visión que tuvo doña Sancha Carrillo, una dama ecijana, aquí en una casa de la plaza que vivía en una casa de la plaza de Santa Cruz, y un Jueves Santo, orando aquí ante el Santísimo, orando ante el Santísimo en el monumento del Jueves Santo aquí en la parroquia, tuvo esta visión de que se le apareció Jesús abrazado a la cruz. Y eso ocurrió después en otras ocasiones también, orando ella, y ella que iba a marchar a la corte del emperador como dama de Isabel de Portugal, la emperatriz, esposa de Carlos I, pues ya se quedó viviendo una vida religiosa aquí en la ciudad de Écija. Y de ahí viene la iconografía de Jesús Nazareno abrazado a la cruz, que se plasmó primero en este cuadro. Bueno, aunque este es una copia del siglo XVIII, pero en un cuadro parecido a este. Aquí veis en la iconografía del Nazareno abrazado a la cruz con las potencias en plata superpuestas a la pintura, y una representación de la iglesia renacentista de Santa Cruz, de la torre y del templo que existía en el siglo XVI cuando ocurrió esta aparición. Este cuadro estaba en el convento de la Filipenses y está depositado aquí actualmente. Hace años, hace pocos años. Realmente. Sí, cuando se marchó la comunidad de la Filipenses, pues lo depositaron aquí en la hermandad del abrazado a la cruz. Y con posterioridad ya a esta representación pictórica, como digo, a finales del siglo XVII se hizo la representación escultórica. Ya está. La cruz es también de estilo barroco en plata. En plata. También original de... Sí, original de la época, de la misma época de la imagen. Sí, no, que había otros elementos y tal que se han ido sustituyendo el paso del tiempo, pero esta es original de... Original. Sí. Y luego tenemos la imagen de María Santísima de la Amargura, de 1965, obra de Antonio Castillo Lastrucci, que estamos ahora precisamente recordando los 50 años de su fallecimiento. Fue la última imagen mariana que él hizo, una de las últimas imágenes que él talló, y concretamente la última de Virgen que hizo fue esta, de María Santísima de la Amargura. Qué cara más fina tiene. Sí, tiene todo el estilo característico de Castillo Lastrucci, y las muy manos, parecida a la Virgen del Dulce Nombre de Sevilla o a la de la Iniesta, que cuando las vemos allí, pues a los hermanos de la Amargura nos la recuerdan muchísimo, evidentemente. Las flores que nos faltan, claro. Y la hermandad, bueno, como se sabe aquí en Écija, conocida como la Hermandad del Silencio, que hace estación de penitencia a las 12 de la noche del Viernes Y se van apagando las calles, y es que impresiona, impresiona, y no se escucha nada, ni un niño chico. Pues la verdad ni un que niño chico, es que impresiona, Es un testimonio muy importante de penitencia. Tú vas de penitente, sueles ir de penitente, ¿no? Y aquí tenemos también una imagen de San Antonio con el niño, que es una imagen del siglo XVIII, a la que el pueblo le tiene muchísima devoción. ¿Ah, sí? Incluso existía antiguamente la costumbre de que venían algunas personas y se llevaban el niño a su casa hasta que encontraban una pareja. Anda ya. Sí, y luego lo devolvían. Pero eso hace años. No, eso hace ya muchos años, claro. Afortunadamente ahora ya no se lo llevan. ¿Sí, no? Pero era una costumbre antigua que había. Muy interesante. Muy interesante. Y los angelitos de ahí también, ¿no? Sí, la peana es también antigua, del siglo XVIII, es una peana de estilo barroco y que reproduce las cabezas de esos querubines entre las nubes.
Bueno, pues si no, pasamos a... Seguimos. Seguimos. Que nos queda mucho todavía. No, nos queda. Si acaso no nos da tiempo ver el museo, pues ya lo haremos en otro momento. Vamos a ver. Aquí en el crucero, de la nave, Sí. se encuentra un retablo que tampoco pertenece a esta iglesia, también proviene de un convento desaparecido, en este caso el de San Agustín. Pasa tú por ello, por aquí. El Aquí. convento de San Agustín, Ahí. que también desapareció por los mismos motivos que hemos explicado antes el mercedario, no vamos a repetirlo, y se trajo aquí el retablo y se trajeron las imágenes de la Hermandad de la Sangre. Vamos a empezar por el retablo. El retablo es un retablo típico de finales del 17, principios del 18, en el que aquí no aparecen los estípites, sino aparecen las columnas con los fustes decorados, como veis, ¿no? Pero la sí, que te estructura decía yo, es la ya, misma, ya, un ya. banco con las puertas, después un primer cuerpo y un remate, y la calle central y las dos calles laterales. En la parte superior, en el ático, está el relieve de la Anunciación, el ángel anunciando a María que va a ser la Madre de Dios. Aparecen allí unas santas de los agustinos, de la orden agustina, y aquí tenemos a San Agustín y a Santa Mónica, su madre. Son santos de la antigüedad, son santos. San Agustín es del siglo V de nuestra era cristiana. Y en el centro tenemos una imagen fantástica, de las mejores que hay en Écija, el crucificado de la sangre. Vamos a Es de acercarnos. 1567 1567. y lo talló Gaspar del Águila. Tú eres en Wikipedia, ¿eh? Vamos, qué barbaridad. Gaspar del Águila fue el que lo talló. Es una imagen de transición entre las formas góticas y las formas renacentistas. ¿Qué tiene del gótico? Pues tiene del gótico sobre todo la caída muy recta del cuerpo y de las piernas. Pero tiene de renacentista la perfección en la talla del rostro y de toda la anatomía del cuerpo. ¿Por qué tiene este recuerdo gótico? Porque precisamente cuando se encargó esta imagen, en el contrato aparece que tenía que ser a imitación del Cristo de San Agustín que existía en Sevilla. Y esta era una imagen gótica, por lo tanto el artista tenía la obligación de copiar las formas góticas. Este Cristo de San Agustín desapareció en los desgraciados sucesos de los años 30 del siglo pasado, de quemar templos, y cuando ardió el templo de San Roque en Sevilla, desapareció. Existe otra imagen que se ha hecho ahora, que está allí en el templo de San Roque, pero no es la original en la que se basó esta imagen del Cristo de la Sangre. Y la imagen de la Virgen es de Antonio Poz, un artista cordobés de mediados del siglo XIX. Es la Virgen de los Dolores. Y el San Juan. Estupendo. Bueno, vamos. Buenos días. Aquí tenemos otro de los 4 retablos originales neoclásicos que hemos dicho antes, con la misma estructura que el del abrazado a la cruz. Aquí en este caso, en la hornacina central está Que el disculpen que hay crucificado. falta de luz, pero bueno, se ve bien, ¿vale? Sí, el crucificado del siglo XVI y de época un poquito posterior son las 3 imágenes de tamaño menor que el natural de la Virgen, la Magdalena y San Juan, que están a sus pies y que destacan sobre todo por la policromía muy abundante de sus vestimentas. Vamos acercando un poquillo. ¿Y el Cristo yacente? Y el Cristo yacente es del siglo XVII. Ya. ¿Y está ahí desde los orígenes hacia lo que Bueno, va? no. Este fue colocado, creo, también en tiempos de Don Antonio, Sí, ¿no? aquí, porque este Cristo estaba ahí guardado en la sacristía, que no estaba el culto. Ni Y nada. esta es la famosa veleta que hemos hablado Esta es la antes. veleta que se ha hecho para colocarla en la torre, pero que por esos motivos Es que económicos... eso, no, que coge la grúa para subir la veleta. Eso es un gasto- A lo mejor estamos hablando de 3, 5, 6 mil euros. o sea está, que, es costoso colocarla allí y no se ha colocado todavía. Aquí tenemos la imagen del Beato Ceferino, sí. conocido como el Pelé, que era de raza gitana y ha sido el primer santo Efectivamente. beatificado
de la etnia gitana. Él vivía en la provincia de Huesca y fue muerto también en la Guerra Civil. Aquí tenemos otra imagen de San Crispín, obispo de Écija, que lo hemos visto también en el relieve de las pechinas del centro de la cúpula. Correcto. Y ahora aquí a los pies del templo está el coro, la sillería del coro. Esta es originaria, ha sido trasladada, es original del siglo XVIII, achicada, movida, en fin. Te pregunto porque me estoy encontrando por los templos que en algunos ni existen, en otros se han quedado en el 40% lo que eran, en otros se han movido de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, del centro para arriba abajo, y aquí, don Francisco, hola, buenos días. Aquí está situado donde se situó en... Hola Gloria, buenos días. En principio. Pero efectivamente, como veis, estas sillerías de delante no están en su sitio. La parte de atrás sí está en el sitio original. Pero todas estos sitiales están aquí un poco arremolinados en la parte delantera, porque estos llegaban hasta el pilar. ¿Hasta aquí? Hasta ambos lados. Por ambos lados, y se cerraba todo este espacio por el coro. Y aquí delante habría una reja probablemente. Sí, como pasa en Santa Bárbara. En Santa Bárbara, exactamente. Por las necesidades del culto y del espacio del templo se han ido quitando de su sitio original y hoy están aquí un poco puestos de esta manera. Como digo, son de los hermanos González Cañero, la talla en estilo barroco, motivos vegetales y toda esa cornisa de santos en la parte superior. El órgano es de los 4 o 5 que funcionan en Écija, ¿no? Sí, funcionan pues también un poco por la labor de don Antonio Pérez Daza, gran amante de la música, que buscó los medios de coro, para que la familia Cárdenas, don Miguel Ángel Cárdenas y su esposa, pues contribuyeran a la restauración y a ponerlo otra vez en funcionamiento. Es un órgano, obra del organero Otín Calvete. ¿Y eso? ¿De qué? ¿Pero que era italiano? O... No, era español. Otín Calvete de principios del siglo XIX. Ya. Estupendo. Y entonces lleva rehabilitado poco tiempo, vamos. Yo no me acuerdo, pero bueno, esto sí, y se están recuperando. ¿En Écija, corrígeme, una asociación de organistas o algo de esto? Sí, hay una asociación de amigos del órgano. ¿no? Pues, Francis Torres, efectivamente. Y ya por lo visto hay 4 que funcionan, ¿no? Santiago, San Francisco y los descalzos. Exactamente. Que según cuentan, en Écija que había un momento que había 14 o 15 órganos funcionando. Claro, todas las iglesias tenían sus órganos. Que no es normal. Absolutamente eso. Todas. Lo que pasa es que al cambiar también la liturgia con el Concilio Vaticano II, eso dejaron de utilizarse los órganos antiguos. Un cuadro de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Hay muchos cuadros de la Virgen de Guadalupe en la Hay iglesia, aquí en las iglesias de Écija muchas representaciones. Muchas. Esa relación con México. Muchas, sí. Y de hecho tenemos 2 presbíteros mexicanos. El padre José, ¿no? Cruz, y el padre Domingo, Alfredo Coria. De San Gil. Le mandamos un saludo. Esta es la antigua capilla bautismal, que hoy tampoco se usa, porque hoy ya los bautizos se hacen en el altar mayor o en el altar de la Virgen del Valle, pero con una magnífica pila bautismal de forma lobulada. Que la única que está de mármol negro es la de Santa Bárbara, también me enteré. Esta es de mármol rosado. Es la única que está de mármol negro, la de Santa Bárbara. De Santa Bárbara. Está así. Estupendo. En este otro retablo, de los 4 que venimos repitiendo, originales del neoclásico, se venera la imagen de Cristo resucitado. Es una imagen de hacia 1600, que se ha atribuido al círculo del Greco en algunas ocasiones. Lo que ocurre es que en el siglo XVIII fue muy restaurada.
se retalló, se policromó y por lo tanto de la época del siglo, de finales del siglo XVI solamente tiene esa forma almendrada de la cabeza, muy típica del gótico y de las obras del Greco, evidentemente, que por eso se le ha atribuido a su círculo, ¿no? Y que, como todo el mundo sabe, procesiona el domingo de Resurrección, lógicamente. La imagen de la Virgen de la Alegría sí es moderna, de los años 80, de Antonio Dubé de Luque, un imaginero sevillano aún vivo. Es una imagen que, como veis, no tiene las lágrimas que tienen las dolorosas, porque es una imagen de alegría, como su advocación nos dice, por la resurrección. Y a la derecha una representación que fue donada a la hermandad por un particular de Santa María Magdalena. ¿El hermano mayor es Juan o no? No recuerdo yo. Ahora no es Juan. La Virgen de Fátima. Sí, una pequeña imagen de la Virgen de Fátima, en un cuadro también barroco. Estuvimos en Fátima este año, junto con la parroquia. Fuimos con don Francisco y la verdad que impresiona el fervor que se ve allí. Es impresionante. Sí, yo he estado también en varias ocasiones y la verdad que sí. Allí tenemos un cuadro también con tres santas, Santa Florentina en el centro, Santa Lucía a la izquierda y Santa Águeda, me parece que a la derecha. Aquí una pintura del cautivo de muchísima devoción popular, sobre todo en los viernes de marzo. Acuden muchas personas aquí a venerarlo, rodeados de santos de la orden trinitaria. ¿Por qué de la orden trinitaria? Porque esta orden tenía como misión principal el rescate de cautivos, o sea, de cautivos cristianos en manos de los musulmanes, sobre todo en el siglo XVI, XVII, cuando había tanta piratería del norte de África, de los berberiscos, que tomaban barcos cristianos o atacaban las costas de los países cristianos como España, Italia, y secuestraban personas. Y entonces la devoción del cautivo la promovieron los trinitarios, comparando a Cristo con los cautivos cristianos, con sus fieles, ¿no? Sí, se entregaban a intercambio, ¿no? Ellos buscaban los medios económicos para pagar los rescates, o incluso muchas veces se quedaba algún fraile como rehén hasta que conseguían el dinero para rescatarlo. Y ya estamos en esa parte, algo de... Este es el último rincón de los cuatro originales. Ya hemos visto las tres hermanas, los titulares de las tres hermandades. Y aquí tenemos otro retablo igual, neoclásico, como los que ya hemos visto, con la imagen del siglo XVIII de San José, también destacando por la policromía de sus vestidos. Y una tabla, pintura sobre tabla, del Purgatorio, las almas del Purgatorio. Esta pequeña imagen de la Virgen de Loreto es moderna, fue colocada aquí hace muy poco tiempo por la asociación de pilotos que hay aquí en Écija, que la tienen como patrona. La Virgen de Loreto es la patrona de los aviadores. Sí, que ahora le van a dar una misa o y entonces la asociación de pilotos que hay aquí, que son pilotos de aviones o de helicópteros que se dedican a la extinción de incendios o a la fumigación de campos y demás. Bueno, y ya nos queda... Y aquí pues tenemos un relieve importante por lo que representa, no por su calidad artística, sino por lo que representa el milagro de San Pablo, el milagro que el apóstol hizo a principios del siglo XV en la actual iglesia de la Victoria, donde vivía, en la casa donde vivía este joven. Que yo no lo sabía, yo me enteré el otro día que vivía así al lado. Vamos, dentro a la vera de... Sí, donde luego se construyó el templo de los mínimos de la Victoria. Y ahí está precisamente San Pablo señalándole la cruz de la iglesia de Santo Domingo a la que tiene que ir para que se le cure la mano, que él le está haciendo una especie de nudo en la mano y que se abrió cuando tocó la cruz en el convento de Santo Domingo y que recordamos todos los años el 25 de enero. El día además de la que tú lees en castellano antiguo, ¿no? El milagro, la escritura que se conserva en el archivo municipal del milagro, hecha por el escribano en Santo Domingo.
Todos los años. Todos los años. Vamos, ya te la sabrás de memoria. Casi. Aquí veis en este retablo que es el único de este estilo, también neoclásico, pero es distinto a los de las esquinas del templo. Donde está la capilla de la Virgen del Valle debía haber uno similar, que se quitó para hacer la capilla en 1929. Sí. Es un retablo también con las mismas características de los capiteles compuestos, pero el frontón, en vez de ser triangular, es de medio punto rebajado, ¿no? Bueno, pues yo creo que en 20 minutos podremos ver el museo, ¿no? Sí. Pues, y ya lo quitamos, y ya terminamos. Llevamos 1 hora y media. Pues, señores, como ustedes habrán visto, tenemos un cronista oficial de la ciudad. Sí, que somos muy pesados. No, que va, esto lo ven las personas, perfectamente lo ven, además con las explicaciones magistrales que nos está dando y que yo estoy alucinando, pues ya verás. Bueno, ahora vamos a ir a un museo que lo hizo también don Antonio, también, ¿no? Don Antonio fue el que hizo el museo parroquial de Santa Cruz. Vámonos a la sala donde no... Bueno, aquí empezamos por aquí, ¿no? Buenos días. Buenos días. Pues... Bueno, nos encontramos en el Museo Parroquial de Santa Cruz, con el que vamos a terminar la visita. Esta es el paso hacia la sacristía, que ahora veremos también, que está detrás de la capilla de la Virgen del Valle. Aquí podemos ver este conjunto, en principio, de Damián de Castro, orfebre cordobés del siglo XVIII, que representa 2 atriles, las 3 sacras, con las oraciones principales que se hacían antiguamente en el altar, estaban siempre colocadas en los altares para que el sacerdote las leyera, y 2 portapaces que se daban a besar en determinadas celebraciones y demás. Damián de Castro es un autor muy importante de la orfebrería andaluza y tiene muchísimas obras en Écija por su cercanía a su taller de Córdoba. La orfebrería, por ejemplo, de la Soledad, en la parroquia del Carmen, es de Damián de Castro todo lo que tiene. Entramos a la sacristía porque hay una visita ahí, ¿no? Para ver... Entramos aquí. Entramos ahora a la, Paco, de luego... a la sacristía. Oh, lo tranquilo podías estar tú, ¿eh? Muchas gracias. Esta es la sacristía de la parroquia, que tiene una magnífica cajonería, mueble cajonería, donde se guardan los ornamentos. Esto no, perdona que te interrumpa, esto no es rococó, como la de San Juan, que era de rococó y tal, no, sí. Tiene los remates, sí. Son rococó. Pero la de San Juan me dio a mí y la de Sanguí también. Sí, porque son esos, son ya del el barroco, antes de extinguirse y pasar al neoclásico. Tiene ese recargamiento final, como digamos la bomba final de la decoración barroca, es el rococó, de influencia francesa, ¿no? Y esta tiene algo de rococó también, ¿eh? Tiene muchos detalles. Sí, la parte de la cajonería no, pero la parte... No, la parte de allí, de los espejos y demás. No, al final yo me voy a hacer un experto en esto también. Es desde luego de la segunda mitad del siglo XVIII. Y aquí vemos una cosa de lo que hemos hablado antes del coro. Esas puertas de ahí no son de ese mueble. No. Esos son unos armarios que también don Antonio confeccionó con las puertas del coro. Esas puertas son del coro, no son de aquí. Las puertas estas... Esas puertas de esos dos armarios. De la derecha. Esos son unos armarios que él hizo y le puso las puertas del coro que ya no se usaban allí y las aprovechó aquí. Con razón, cuando vino el otro día el arzobispo don Juan José a celebrar con motivo de los 50 años de sacerdocio, hablaba de las grandes cosas que había hecho don Antonio en Santa Cruz. Todos estos crucificados también los mandó restaurar él, estos crucifijos, como veis, respetando siempre el original. Por eso, por ejemplo, aquellos dos, el central y aquel, se ven que le falta parte incluso de la policromía. Pero el criterio de restauración no es hacerlo de nuevo, sino es respetar lo que hay, consolidar lo que hay. Por eso se ve que le falta la policromía,
pero si lo hacemos nuevo nos cargamos la antigüedad de la obra, ¿no? Aquel es de marfil, es del siglo XVII. Los cristos de marfil provenían de Filipinas, porque el uso del marfil es oriental, evidentemente, de China y de Japón. Y entonces la colonia española de Filipinas, a través de allí, es donde llegó esta forma de utilizar el marfil para imágenes también. Pues nada, señores, están entrando ustedes en un sitio donde normalmente no se suele acceder. Accede el sacerdote, presbítero, cura y las personas cercanas a él que van al tema de consagrar y demás. Bueno, estupendo. Y aquí tenemos otros dos muebles también de cajoneras. Esto parece una pequeña biblioteca. Sí, aquí, ¿no? bueno, esto es un pequeño mueble para los libros litúrgicos que se utilizan. Crucificado hay 7, 8, ¿no? 6, 8. Sí. 8. Pues todos están restaurados por esa intervención de don Antonio en todos los bienes de la parroquia. Pues muy bien, don José Enrique Cardero Bermudo. La verdad que nos está dando usted una magistral lección del templo de Santa Cruz, del exterior, del interior, en fin. Por aquí. A la sala. Vale, pasa tú. Aquí en esta sala... Aquí yo ya no había entrado nunca. En esta sala hay una representación de la orfebrería parroquial. Aquí hay obras desde el siglo XVI hasta el XIX. Y bueno, para no entrar en demasiado detalle, sí, pues ven ustedes que son ostensorios, es decir, custodias, lo que se llama... Pero estas no se utilizan, estas están expuestas. Estas están expuestas normalmente aquí, sí. Aquí esta es en dorada, en plata sobre dorada. Es de principios del siglo XIX. Y esto es todo de la parroquia, que la ha puesto en valor en el Museo Don Antonio. Exactamente. O sea, que son de la parroquia. Que no es que se han traído de otro sitio. Todo es de la parroquia. Y una cruz parroquial, candelabro de los altares. Pero que no se utilizan. Ahora mismo no, porque hay otras que son de menor valor, que son las que se utilizan diariamente. Aquí se ven cálices, copones, casi todos del siglo XVIII, XIX. Esta cruz de altar es muy importante. Es de Francisco de Alfaro del siglo XVI. Es del mismo autor que ahora vamos a ver la custodia procesional del Corpus. Por lo tanto, es una de las más antiguas de aquí del museo. Es renacentista, no es barroca. Estos son pértigas para las procesiones. Esta bandeja, esta fuente del siglo... Iba a decir un plato. 17. Es una fuente del siglo XVII en plata con el escudo de la parroquia en oro. Qué barbaridad, qué primer plano. Es del siglo XVII, principio del siglo XVII, por lo tanto tiene muchos elementos renacentistas, más que barrocos. Y aquí está crismera del siglo XVIII, magnífica. Aquí hay obras, esta copa por ejemplo es de Vicente Barreda, que es otro de los grandes orfebres, junto con Damián de Castro, que están representadas las obras de esta parroquia. Estupendo. Y esto es un altar portátil, para decir misa en algún sitio, donde se quiera. Está la decoración... ¿Y de qué siglo será esto? Es del 18. Del 18. Y es de Vicente Barreda también, de ese orfebre. Se ve toda la decoración con forma rococó, en plata, y el fondo está bordado en hilo de oro y en sedas de colores. Los ángeles, sedas de colores. Muy bien. Interesantísimo todo. Y aquí otros pequeños objetos también. Pues muy bien, estupendo. Pues espero que estén disfrutando, los que estén viendo el vídeo, como estoy disfrutando yo. Ahora pasaremos a la parte pictórica, que también hay obras muy perdona, y Paco dirá, pero yo no, que me estáis haciendo trabajar mucho. Muchas gracias, Paco, muy amable. Aquí tenemos la que yo creo que es la gran obra maestra de este museo. La custodia procesional de Francisco de Alfaro de 1586. 1586. Y está desde entonces en Ecija. Desde aquí.
para arriba. Desde aquí para abajo, el pedestal es de otro orfebre que se llamaba Cárdenas y se hizo en 1800 para darle mayor altura a la obra. Lo de Francisco de Alfaro, de 1586, de estilo renacentista, ahí se ve toda la arquitectura en 3 cuerpos. En el cuerpo de abajo, donde se expone la custodia, está representado todos los apóstoles. Están representados los apóstoles que al colocar la custodia en el centro, pues están alrededor de Jesús, ¿no? Del cuerpo de Jesús. Vamos, esto lo van a ver ustedes, vamos, que esto, para ver esto no lo ven. Los relieves son escenas del Antiguo Testamento que anticipan o prefiguran la Eucaristía. Ya, perfecto. Y son los 4 relieves que hay en el cuerpo. Las figuras de la esquina son también personajes del Antiguo Testamento. Ese es Moisés, concretamente. Concretamente este Moisés. En el segundo cuerpo, pues tenemos en el centro que estamos viendo en la representación del sacrificio de Isaac. También Abraham con la espada en alto para sacrificar a su hijo y el ángel que lo detiene y le dice que no lo hagan. También figuras de santos, ya santos cristianos, como veis, obispos y demás. Es una obra de arte de 1500. 1586. Qué barbaridad. Y la parte superior es un templete circular que está rematado por la figura del resucitado. Y esto está aquí porque esto es la adoración nocturna. No. Esto no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Yo es que te lo pregunto desde el punto de vista. Está como parroquia mayor de Santa Cruz, como hemos dicho al comienzo de toda esta intervención y de esta visita, de donde sale la procesión del Corpus y por eso está aquí esta custodia. Pero que tiene empaque, tiene cuerpo, que tiene una categoría, de que tiene... Una de las mejores. Sí. Vamos, yo no sé de Andalucía. Después de la custodia de Sevilla, que de Juan de Arce, esta concretamente, y la de Marchena, que es muy parecida, porque es también del mismo autor, de Francisco de Alfaro, son de las mejores. Se ha caído el micro, se pone el micro, no pasa nada. Ya está puesto. Vámonos. Pues continuamos esta imagen de San Rafael. Vente a la derecha. Ahora, vale. Ahí. Esta es una imagen escultórica de San Rafael con el pez, en recuerdo de su aparición a Tobías, y con el pez, con los líquidos del pez, le frotó los ojos y recobró la vista que había perdido porque le había caído excremento de ave. Aquí tenemos una representación curiosa, la Virgen de Gracia, patrona de Carmona, y que está aquí en Écija. Pero el cuadro es reciente porque está limpiado, el está es restaurado. antiguo, lo que pasa es que está restaurado. Este cuadro es de los más importantes que hay en este museo. El Cristo, Fuente de Vida, de Pedro Villegas Marmolejo, que es de 1550, todavía más antiguo que la custodia. Ahí Cristo derramando su sangre a través de la pila del bautismo, cae esa sangre y que es recogida por la Iglesia, es decir, por el Papa, por los obispos, y es a su vez repartida a través de la Iglesia a las almas del purgatorio que están aquí en esta parte inferior. Los dos personajes principales, San Gregorio Máximo, San Gregorio el Grande, San Gregorio el Magno, Papa, y San Jerónimo. Pues yo veo el cuadro y no me lo explicas tú, digo, vale, pues un cuadro. Sí, una representación simbólica, una representación simbólica. Por eso es importante asistir a estos sitios con... Este atril es muy interesante porque es también de influencia japonesa y de influencia filipina, con marfil incrustado, marfil, nácar incrustado en la madera, ¿no? Con el escudo de Jesús. Aquí otra representación pictórica de lo que ya hemos visto antes en escultura, el milagro de San Pablo. San Pablo, Antón de Arjona, la cruz. Pero los autores de los cuadros no se desconocen. Estos
Sí, eso Son- no hay algunos sí, que que sí, sí. como este Ya, que ya, ya te he sí, dicho sí, de sí. Pedro Villegas Sí, pero Marmolejo, la o este mayoría, que vamos ya, a ya. ver ahora. Una representación en muy mal estado de conservación de San Pedro. Y esta Fundador de la parte iglesia. es interesantísima. Está centrada por el crucificado de la escuela de Zurbarán, del siglo XVII. La cabeza el rostro. puede ser del mismo Zurbarán. El resto del cuerpo parece que es de algunos discípulos de su taller. Eso lo hacían mucho los pintores y los Pero escultores de la época. Es que de cerca, mira, parece que está en 3D, ¿verdad? En relieve, mira. Sí, sí. Qué No, es de ca- una calidad. ¿Eh? El rostro es ¿Y de qué año hablamos? 1680. 1600, o sea, del siglo XVII. Curioso. Qué barbaridad, niño. No ves qué más, por Dios. ¿Cómo ha expresado este hombre con los pinceles? Estos artistas tenían que tener una carga religiosa muy grande. Claro. Pues claro, eso para plasmar. Exactamente, para plasmarlo hay que sentirlo Claro, también, ¿no? Exactamente, sí. Y eso que te decía, que los escultores y pintores hacían ellos a lo mejor las partes principales de la obra y luego dejaban a sus discípulos esto que terminaran el cuadro, ¿no? Aquí tenemos estos 3 cuadros con obispos, son obispos de la diócesis exijana. Aquí concretamente aparece ahí Juan, aparecen, aquí este no se ve muy, Avencio, este es Avencio, Pegasio, del siglo X, Todo obispo de Cijano. obispo exijano, Beato, son obispos de la diócesis exijana. Y estos son bulas papales, o sea, son documentos originales venidos desde Roma, ¿De qué año? concediendo... No lo pone por ahí, ¿no? ¿No? Sí, a ver, por aquí. Está en latín, ¿no? Claro. Sí, está en latín, claro. Claro. Sí, tú que sabes latín. Yo castellano y mal. 1601. 1601. Qué bien. Y todo esto ha recuperado don Antonio. Esto estaba por aquí. Sí, eso estaba por aquí. Ya. Estos son 2 representaciones de la Virgen del Rosario. Ajá. Aquí en traje de gloria, con la representación del Rosario, Santo Domingo, San José, y aquí en representación dolorosa, con los 7 puñales en su corazón. Estupendo. Esta imagen de la Inmaculada también, aunque está en muy mal estado también de conservación, pero es también muy interesante. Bueno, pues. Y esta es una pintura del círculo de... No se sabe si es del mismo, de su círculo o influenciado por él, de Caravaggio, el pintor italiano del siglo XVII exactamente. que inició el tenebrismo. De Caravaggio, Esos fondos negros en los que solamente destaca la figura ¿Qué principal, era? en este caso de el cuerpo Génova de era, que Cristo. Estuve yo, de Génova era o de Palermo, ¿dónde era? Es que No estuve me yo acuerdo. por ahí visitando. La verdad que no me acuerdo ahora y tenían allí unos cuadros Sí, no, de en ella. Italia hay muchísimos. Sí, pero era en la ciudad donde era origen, sí, porque además había sido perseguido, porque por lo visto le gustaba mucho la huerca, ¿sabes? Sí, según nos explicaron allí. ¿No? Esto es la flagelación del Señor y lo que destaca precisamente es su cuerpo y lo demás es una tiniebla, ¿no? Pues está muy bien. Sí. A mí me encanta. Yo digo siempre lo mismo, con todos mis respetos a todos los pintores modernos, modernistas, llámese Picasso, Dalí, tal, pero a mí donde el Greco, Zurbarán, el Goya, el Velázquez, que yo vea, que a mí esto de que me expliquen, mira un cuadro de Picasso, pues mira, tú ves, aquello es una paloma. Pero yo que imagino que aquello es una paloma, que sí, que tiene su arte, que tiene su estilo, que tiene su clase. Evidentemente el arte moderno lo pero que hace... yo no lo entiendo, ya está. Yo Sí, esto sí lo entiendo. Tú Es ya más sabes difícil que de la entender porque es un arte ya que supera lo figurativo Ya, y ya, es lo ya, conceptual. Ya, Entonces, Sí. Pero necesito un manual. Entonces digo, cuando vamos a comer por ahí, por ejemplo, algunas veces, y te llegan y te ponen a comer un tema de esto de una mariscada y te dan los alicates esos que te dan y tal. Digo, mire usted, a mí o me lo parte usted porque yo trabajo para comer, pero comiendo no trabajo, ¿eh? O sea, cuidado, que es que estamos bajando aquí una escalera y uno ya está torpe. José Enrique está mejor que yo. Y eso que yo ando. ¿Hay luz ahí o no hay luz? ¿No hay luz? Ahí, ahora.
Bueno, y esta última aquí, sala del museo está dedicada a los ornamentos litúrgicos y a una colección también de algunos niños Jesús y de unos grabados. Podemos empezar por aquí mismo, son... Esto tiene años y años y años. Estos son del siglo XVI. Del siglo XVI. Es una colección en damasco blanco con bordado en hilo de oro y en sedas. La casulla y 2 dalmáticas. Y estos en color... Todavía más en color antiguo, morado. ¿no? Bueno, Son también de la misma época, están no. más deteriorados. Una capa pluvial, las dalmáticas y la casulla, en el color litúrgico morado. Bueno. Allí tenemos una antigua cruz parroquial que se llamaba una manga. Me acuerdo yo Manga. de aquello. Eso lo he visto yo en los años 50. Ahora se lleva la cruz parroquial, pero sin el adorno. Esto de de la a lo mejor manga. se debe utilizar los años 70 o por ahí, a lo mejor, porque yo Eso los años también, 50, en 60. los lo he años visto. 60 se dejó No, también de utilizar. yo. Un paño de hombro de los que utiliza el sacerdote para dar la bendición con el Santísimo. Exactamente. De principios del siglo XIX. En 1800, ¿no? Y la manga es muy interesante por el colorido de la decoración esta de flores. Y aquello es una colección de grabados de santos, de los apóstoles, vamos, es un apostolado concretamente. Estupendo. Aquí tenemos un techo de palio con motivos eucarísticos, las uvas, las espigas. Y un palio para llevar el Santísimo. Y estas casullas pues son también interesantísimas por su origen y por su decoración, son también de origen oriental. Eso te iba a decir, como se ve. Dos personajes chinos en hilo de seda. ¿A qué de 2 hermanas estuvieron por aquí también los japoneses, no? No, en esto- 2 hermanos esto no hay venía- muchos japoneses. Sí, no, en Corea. Eso, perdón, gracias, Corea. Pero eso fueron una expedición que vino en el siglo XVII allí a Corea, Sí, precisamente. Vamos a visitar al rey de España y atracaron allí en Corea a través de Guadalquivir. Pero estos no, estos venían de Oriente. Aquí veis también de estilo muy japonés, esta representación de los árboles. Y esto también en hilos de seda, de colores. Estupendo. Esto también del siglo XVII, otro terno de casulla y dalmática, en color rojo. Un estandarte sacramental, también con escudo eucarístico, y un paño de hombros. ¿No? Esto para cubrir, la... para cubrir los cálices, los copones. Perdón, el cáliz no, el copón. El copón. Ya. Bueno, Eso tiene un nombre técnico que es conopeo, pero bueno, vale. no me gusta tampoco decir cosas muy técnicas. Ya Que no. con esto ya hemos terminado, ¿no? Y un frontal de altar del siglo XVI con el escudo de la parroquia. Bueno, pues si te parece, ¿hay algo? ¿Damos la visita por terminada? Pues yo creo que sí, que ya. Pues te voy a dar la última palabra y ahora me despido yo. José Enrique, Nada. dirígete, como siempre digo, esto está dirigido. Además voy a hacer una cosa, porque el otro día me dice uno por Facebook, Rafael, habla siempre de los decianos de fuera, de los decianos de dentro, de los que están en los hospitales, de los que están mayores en sus casas y no pueden salir, los que están enfermos, pero que habemos ecijanos que hemos venido a trabajar aquí hace 10, 15, 20 años y que somos ecijanos, mientan no. Bueno, pues ya están mentados ustedes, así que para todos ellos van estos vídeos, así que despídete. Bueno, pues nada, darte las gracias a ti y espero que estas explicaciones que yo he podido aportar pues sirvan para que nuestra historia y nuestro patrimonio artístico sea conocido, nos interesemos por él, lo mantengamos, contribuyamos a mantenerlo y sobre todo lo conozcamos y lo interioricemos como algo nuestro, que pertenece a nuestra cultura, a nuestros antepasados que nos lo han donado y que nos lo han hecho llegar hasta nosotros y que tenemos que sentirlo como parte de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia como ciudadanos de Écija.